lección esta tarde porque va a ser como el texto que nos va a ayudar para el mensaje de la ocasión. Así que pónganse de pie, por favor. Leamos al unísono estos 5 primeros versículos. Otra vez, repito, Josué capítulo 6, versículos 1 hasta el 5. ¿Estamos listos? Amén. Veamos todos como un solo coro, diciendo así: ahora Jericó estaba cerrada y encerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Ahora, vean lo que dice el versículo 20. Esta es una historia completa que está hasta el versículo 27, no la vamos a leer, pero sí vamos a tener como referencia el versículo 20. Dice el versículo 20: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. ¿Me quieren leerlo juntos? Vamos a leer otra vez juntos entonces, el versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Vamos a orar al Señor, vamos a pedir que Él nos dirija esta tarde y nos hable por su palabra. Hoy vamos a traer este tema titulado Los muros derribados. Es el tema, y quizás van a saber por qué sigo trayendo esta serie de sermones, por lo menos unos 4 más en esa dirección. Así es que vamos a estar allí pues trayendo esta palabra. Vamos a orar al Señor, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedirle que Él en este momento pues sea glorificado, exaltado a través de todo lo que vamos a hacer. Cierren sus ojos y oremos al Señor. Señor, necesitamos tu presencia y dirección para poder predicar esta palabra. Te damos gracias por tu amor, tus cuidados y tus bendiciones que has tenido para con nosotros hasta el día de hoy. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas de tus tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mi anhelo esta tarde es que esa palabra pueda escudriñar de tal manera nuestros corazones que tú nos hables. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos concede de predicar esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con nuestro tema, el tema que estamos trayendo durante este tiempo, que es acerca de que Dios pelea nuestras batallas. Muy bien, gracias, hermano. Que Dios pelea nuestras batallas. Creo que es propicia la ocasión para que nosotros sigamos pensando en aquellos muros que repentinamente, cuando nosotros, pensando por supuesto en el pueblo de Israel, vamos hacia lo que se conoció como la tierra prometida, y mientras vamos, se cierra el paso de una manera repentina, el paso
hacia dónde vamos y nos paraliza muchas veces. Paraliza esa vida que tenemos, la vida abundante, la vida gloriosa y dichosa que tenemos en el Señor, que posteriormente se va a conocer, por supuesto, en el caso de Israel, como la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, porque hacia allá iba. Es interesante que los muros de la antigüedad constituían verdaderas protecciones en las ciudades, no estaban puestos como adornos allí en la ciudad, como atracción a los turistas, sino que eran verdaderas protecciones, verdaderas murallas, por supuesto, contra los enemigos. Interesante que el caso de Jerusalén, dice la Escritura, que Jerusalén tuvo muros aún mucho antes que se construyeran los famosos muros de Salomón y de David. Ya tenía Jerusalén muros. Y justamente Jerusalén, en el caso específicamente de Jerusalén, sus muros fueron destruidos. Cuando usted lee los libros de Nehemías y de Esdras y la historia de las crónicas o los reyes, allí se da cuenta entonces cómo Jerusalén, sus muros fueron destruidos y con ellos se destruyó la gran obra arquitectónica, la hermosa obra del templo de aquel entonces. Así es que tenemos estos casos históricos. Interesante también pensar que la caída de los muros de las ciudades son muestra de un gran asedio y muchas veces pues esto da origen a la conquista. En el año, el noviembre 9, quiero decir, de 1989, algunos de nosotros ya estábamos vivos y nos acordamos de cómo el muro de Berlín fue destruido, que separaba precisamente a esos dos, diríamos, países en un sentido, aunque era uno. Y en ese aspecto uno puede ver que aquella Alemania que pertenecía a algunos a la Alemania comunista, la Alemania de Hitler, ese muro fue destruido y con ello entonces vino la apertura a la democracia. Es uno de los célebres casos que tenemos en esta historia moderna de cómo un muro fue destruido. Se conocía como la cortina de hierro. Esa cortina de hierro fue destruida. Interesante que este servidor estuvo exactamente un año antes en ese lugar, no detrás del muro, pero sí antes, la otra parte. Y justamente el año siguiente vino la noticia de que ese muro fue destruido. ¿Por qué hablamos de esto? Los muros son un símbolo de separación, de imposibles humanos y de obstáculos para la promesa divina. Quiero que usted preste atención para el desarrollo de este tema, porque hay una promesa que se le dio a Josué, a Israel. La promesa es que ellos, por supuesto, fueran y conquistaran la tierra prometida. Esa era la promesa. Pero esta promesa tenía un obstáculo y era precisamente el muro. Ellos no podían avanzar, seguir adelante, porque pues tenían esta situación que estaba planteada. Los muros son entonces un símbolo de separación de imposibles humanos que impide muchas veces la seguridad de la promesa, el cumplimiento de la promesa del Señor. Esto estaba planteado con Jericó. ¿Cuál era la situación de Jericó? ¿Qué era lo que estaba allí sucediendo? Josué sabía que la única manera de entrar a la tierra prometida era pasando por esa ciudad. Pero esa ciudad tenía un problema muy serio, era la muralla. No sé si ustedes sabían que se ha descubierto que ese tipo de muralla, ese tipo de pared, ese tipo de muro, podía en la parte del centro, dice que podían correr hasta 4 carros tirados por caballos, lo cual nos da una idea de cuán ancho, cuán grande era, hasta 12 metros de altura. Cuando los judíos, Israel llegó a esa ciudad, se dieron cuenta de lo que implicaba semejante muro. Y hermano, para que esto nos dé una idea de este tema que va a ser, pues, espero en el Señor sea de mucho interés. ¿Cómo tomar la ciudad con semejante fortaleza? Era la pregunta de Josué. ¿Qué hacer frente a esto? Pero Josué era un hombre de Dios. Josué era un hombre que había conocido a su Dios desde su temprana edad. De hecho, Josué fue uno de los jóvenes, quizás niños todavía, que salieron de Egipto. Y él, juntamente con Caleb, vio cómo Dios cumplió las promesas
a través de los 40 años que duraron en el desierto, donde toda esa generación murió en el desierto. Pero Josué vivió la experiencia de lo que fue saber el poder de Dios, el cumplimiento de las promesas de Dios. Y él ahora está allí, sabe de este obstáculo, pero sabe que el Dios que estuvo con Moisés también está con él. Que el Dios que acompañó a su líder en ese tiempo, dándoles tremendas victorias, es el Dios que está también con él en ese momento. Y déjeme darle esta buena noticia. El Dios que estuvo con Moisés, el Dios que estuvo con Josué, es el mismo Dios que está con nosotros en el día de hoy. De manera que frente a ese muro, esa muralla, ese obstáculo que usted tiene en su vida, hoy pueda decir, qué bueno es saber que conmigo está Josué también. Josué también significa el Salvador. Y ahora nosotros tenemos un Josué que se llama Jesucristo. Tenemos esa certeza, tenemos esa seguridad. Lo menos imaginable es posible para Dios. Este es el aspecto que me encanta resaltar. ¿Qué era lo menos imaginable? Pues que unos muros como estos pudieran caer por la estrategia, no de los hombres, pero sí por la estrategia divina. Eso me encanta y quiero que usted pueda pensar esta tarde. Ahora, le voy a dejar esta tarde unos principios que considero sumamente importantes de esta historia para los efectos de nuestro conocimiento, para los efectos de nuestra aplicación, para que veamos entonces que nuestro Dios, el que pelea por nosotros esas batallas, que está con nosotros hoy, nos está diciendo de igual manera que avancemos, pero que avancemos en fe y que tengamos la seguridad que la promesa que nos ha dado de que Él va a hacerlo se cumplirá. Que tengamos la fe suficiente para creerle a Dios que Él es capaz de hacer y de obrar en aquellas circunstancias donde vemos imposibles humanos, donde vemos cosas que parecieran no ser posibles por la situación desde el punto de vista humano. Así que voy a llevarle a considerar estos principios. Por un lado, Dios rompe los muros. Escuche esto. Dios rompe los muros, pero necesita mi martillo. Ese es el primer principio que vamos a ver aquí. Dios rompe los muros, pero necesita mi martillo. Vamos a ver en el versículo 1, allí vamos a estar considerando lo que dice ese versículo. Tenemos una ciudad que dice que estaba totalmente cerrada. Miren lo que dice el versículo. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, como para enfatizarnos eso. Cerrada, bien cerrada, ¿a causa de quién? A causa de los hijos de Israel, o sea, a causa del pueblo de Israel. Esta ciudad estaba bien cerrada. Nadie entraba ni salía. Interesante que la manera como el autor nos muestra la condición impenetrable de Jericó nos hace ver entonces un imposible humano, algo que no podía suceder desde el punto de vista humano. Y esto es lo que yo quiero que fijemos en nuestra mente y corazón, hermano. Porque todos los días nos enfrentamos con imposibles humanos, con situaciones que desde el punto de vista de nuestra lógica, de nuestra naturaleza, nuestra condición, pareciera que es imposible que se alcance. Para Israel era impensable derribar las murallas de Jericó con el uso de sus fuerzas, porque dice el texto que la ciudad estaba bien cerrada, completamente cerrada. Nadie salía, nadie entraba. Imagínense por un momento ese escenario, imagínense esa condición. Una ciudad que tenía, por supuesto, sus miles de habitantes, allí encerrada. No salía nadie, ni siquiera un perro o un caballo, porque nada salía de allí, menos la gente. La situación era apremiante, la condición era simplemente desesperante para ellos. ¿Cuál era el significado de esto? Hay muros que se levantan frente a nosotros que los consideramos infranqueables. Hay obstáculos al mejor estilo de Jericó que detienen nuestro crecimiento y desarrollo en la fe. Se han puesto allí, se han planteado allí esas murallas y nos impiden avanzar. ¿Por qué razón? Porque nos parece que no pueden derrumbarse. Nos parece que es imposible que pueda suceder. ¿Cuál es el muro que le impide avanzar a usted en este día? ¿Será su propio carácter, por ejemplo? ¿Sus propios complejos, por ejemplo? ¿Será su propio pasado que le atormenta y que vive siempre pensando en su pasado? Quizás sus propias ambiciones personales.
¿Por qué enfrentar a Jericó? Es la otra pregunta. ¿Por qué enfrentar a Jericó antes que conquistar la tierra prometida? Hay preguntas que surgen en este pasaje. Porque Dios espera, en este caso, respondiendo a esta pregunta, Dios espera que nosotros hagamos la parte que nos corresponde. Ahora, quiero enfatizar esto porque muchas veces nosotros quisiéramos que Dios obrara y que Él actuara en ese obstáculo, pero nosotros no hacemos nada. Simplemente nosotros estamos esperando que Él obre y por supuesto no vemos esa obra. A lo mejor Dios te está diciendo, quiero que hagas algo. Yo voy a hacer la parte que me corresponde. Yo voy a hacer la parte más grande, que es derrumbar el muro, pero quiero que hagas algo. Por lo menos utiliza un martillo para comenzar a romper el muro. Yo sé que tu martillo no va a romper ese muro, pero quiero que esa iniciativa, al tomarla, entonces yo sobre esa iniciativa voy a obrar, voy a actuar. Y es lo que el Señor nos dice precisamente en ese sentido. Todos somos llamados en este caso, para participar de la obra. En esta historia estamos viendo que el pueblo de Israel fue llamado para rodear la ciudad, para intervenir de esa manera, y es lo que el Señor nos está diciendo precisamente. Nosotros, si queremos ver la obra del Señor, necesitamos precisamente que Él actúe o dejarlo a Él actuar precisamente de esa manera en nuestras vidas. Estamos entonces en presencia de un caso que es sumamente interesante. Vean lo que dice el versículo 2. Vayan al versículo 2 allí para que vean lo que dice el versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué. Ahora, esto me encanta, dice. Mira, yo te he entregado en tu mano, ¿a quién? A Jericó. ¿Y a quién más? ¿Y a quién más? A los varones de guerra. Ahora, hay aquí algo extraordinario. Porque cuando pensamos en lo que Dios está obrando, está haciendo y espera que nosotros nos involucremos, entonces se nos asegura, y en el caso específico de este pasaje, se asegura una de las promesas más extraordinarias que tenemos en la Biblia. Josué era un guerrero, Josué era un hombre que acostumbrado a las batallas de Israel y peleó esas batallas, pero ahora entonces tenemos a él en esta condición. En la manera como cayeron los muros de Jericó hay elementos que desafían toda la lógica humana. Los críticos bíblicos se encuentran en estos episodios abundante material para criticar la inerrancia de la Biblia, ridiculizarla o racionalizarla diciendo que esto no pudo ser, esto no podía ser. Pero mis amados hermanos, cuando nosotros sabemos que hay un Dios que nos ha dicho que Él ya ha entregado ese muro, que Él ya nos da por sentado esa intervención, entonces esto significa poner toda nuestra confianza en el Señor, absolutamente. Cuando uno ve eso, también uno piensa, ¿qué militar, por ejemplo, a menos que tuviera una gran confianza en el Señor, pudiera creer en esta estrategia, la estrategia de Dios? ¿Cuál era la estrategia para que cayeran los muros de Jerusalén? Déjeme dar esta historia porque es lo que aparece más adelante. Dios le dijo, bueno, vas a rodear la ciudad por tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo? Una semana. Vas a rodear la ciudad. Y vas a rodearla el primer día, y le dio las especificaciones. Iban a ir los soldados al frente, después iban a venir los sacerdotes que iban a tocar la bocina. En el centro, como 4 de esos sacerdotes llevaban el arca, y detrás estaba la retaguardia. Ahora simplemente imagínense esto. Vino el primer día, le dieron la vuelta y regresaron. El siguiente día dieron la vuelta y regresaron. Pero no pasaba nada. No pasaba nada. Y eso quiero que lo guarden ahí para unas aplicaciones que me parecen interesantes. Y en todo esto, mis amados hermanos, Dios le dijo, o sea, Dios usó esa estrategia, que parecía una locura, porque cuando uno ve esto es una locura. Pero hermanos, ¿acaso no es así como obra Dios? ¿Acaso no es así como Dios actúa muchas veces en aquellas cosas que nos parecen inverosímiles, increíbles, imposibles? Pues así es como actúa Dios. Aquella estrategia vista tan inofensiva, aunque sí muy original y espectacular, ¿no parecía más bien un desfile de locos? Yendo y viniendo, yendo y viniendo. Así le había dicho el Señor. Así que el Señor que se le apareció a Josué, interesante que por allá en el capítulo 5:14, el Señor se le apareció a Josué
y se le apareció como el príncipe, dice, príncipe del ejército de Jehová. Yo no sé si usted sabía, pero la Biblia nos muestra casos como estos, donde el príncipe del ejército de Jehová aparece. Eso es lo que se llama la teofanía o la cristofanía, para revelarnos entonces la presencia del Cristo anticipado, para asegurarnos también a nosotros que Él está presente. Y vino y se le apareció a Josué antes de la toma de Jericó, para decir, he venido como el príncipe del ejército del Señor. Y le está diciendo ahora en el versículo 2, ya yo te entregué a Jericó, ya yo te entregué la ciudad. Ahora, ¿por qué todos estos detalles? Precisamente para decirnos que ya Dios había entrado a la ciudad. Ahora, vean esto. La ciudad está impenetrable, nadie entraba ni salía, pero Dios ya había entrado a la ciudad. ¿Por qué razón? Porque dice, ya te he dado la ciudad, ya te he dado el rey y ya te he dado a sus soldados. Y hermano, es aquí el asunto más importante en este aspecto de las promesas divinas. Ya Él nos ha dado eso. ¿Cuál es el problema entonces para obtenerlas? Que le creamos, que tengamos la seguridad de que Él va a obrar y que Él va a actuar. Muchas veces nos parecen esas ideas divinas locas. Pero hermano, estamos hablando del Dios que pelea nuestras batallas, del Dios que pelea por nosotros, del Dios que nos ha dicho, está quietos, que mis batallas son precisamente, yo las peleo, las batallas, tus batallas, porque son mis batallas. Mira lo que dice el versículo 3. Versículo 3 dice, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante ¿cuántos días? 6. Durante 6 días. A mí me llamó la atención en esta historia, y quiero asociar esto con la creación. Cuando usted lee Génesis capítulo 1, usted se encuentra de que el mundo fue hecho en una semana. Y hay toda una descripción de lo que Dios hizo el primer día, el segundo día, el tercer día, hasta que llegó al día séptimo que reposó. Ahora, la diferencia de este pasaje es que durante 6 días el pueblo iba a ir y marchar y marchar y marchar. Por supuesto, con la diferencia de que era el séptimo día. Estaríamos hablando entonces del día de reposo. El séptimo día es cuando entonces iba a suceder lo que ya nosotros sabemos. Entonces esta era la orden. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y así lo haréis. Así es como Dios lo estableció. Si Dios dice que lo hagamos de esa manera, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? ¿Cuál es el problema entonces muchas veces de nuestras vidas? Es un problema de rebelión, es un problema de desobediencia, es un problema de incredulidad. No estamos seguros de que si Dios lo dice así, pues yo debo creerlo. Yo debo en este caso darlo por sentado porque es su promesa. Dios así lo ha dicho. Mis amados hermanos, la iglesia debe entender este principio. A veces ella está tan saturada de los planes humanos que le cuesta pensar en alguna locura divina, o que le cuesta pensar en las cosas más simples que Dios puede hacer. Por supuesto, nosotros no estamos diciendo que era simple lo que va a pasar, pero la estrategia y la manera como Dios va a obrar en este milagro es simple desde su punto de vista. ¿Cuál era la tarea del pueblo? Por supuesto, obedecer. ¿En qué consiste entonces el éxito para vencer los muros que hoy parecen impenetrables? En esto consiste, en una vida de obediencia. No será de otra manera. El gran problema muchas veces nosotros los creyentes es que damos por sentado esa promesa, damos por sentado lo que eso significa, pero al final entonces nosotros no lo obedecemos. Si no obedecemos lo que Él ha dicho como promesa para nuestra vida, pues no podemos ver que el muro se caiga, no podemos ver que en efecto Dios intervenga como esperamos que intervenga. Así que hermanos, otra vez, Dios derriba los muros, pero necesita tu martillo, o necesita cualquier otra pieza. Te necesita a ti, nos necesita. Él va a orar, pero nos necesita. En este caso, hablando desde el punto de vista del pueblo de Israel, allí estaban todos ellos, marchando durante todo ese tiempo. Bueno, en segundo lugar, Dios rompe los muros, pero ahora escuche esto.
Dios rompe los muros, pero necesitamos esperar. Y aquí viene uno de los asuntos más difíciles de esta historia. Cuando uno ve todas las recomendaciones de Dios para la toma de Jericó, surgen preguntas lógicas ante lo ilógico del plan de Dios. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Por qué esperar una semana para la conquista? ¿Por qué no gritar desde el primer día para que se cayeran los muros? Eso podía suceder. ¿Por qué Dios no obró de una vez? ¿Qué propósito hubo en dar tantas vueltas para que se cayera el muro? Bueno, pensando en esto, y estos días reflexionaba acerca de esta historia y decía, bueno, creo que uno de los propósitos era para que se ablandara la tierra, ¿no? Mientras iban caminando y caminando, y una multitud tan grande se iba ablandando la tierra, y bueno, lo demás lo iba a hacer el Señor. ¿Acaso no es eso posible? Pues Dios, así es Dios. Ordenó que caminaran de esa manera y al final viene lo que estamos viendo. Ahora ven otra vez el versículo 3 porque allí quiero enfatizar este aspecto de por qué es importante esperar. Dice, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez y esto haréis durante 6 días. Dios pudo haber ordenado otra vez una invasión frontal contra Jericó. Él pudo hacer eso. Pero en lugar de esto ordenó rodear la ciudad. Pudo haber utilizado escaleras para que ellos simplemente subieran y por supuesto conquistaran también la ciudad, pero no lo hizo. La estrategia de Dios fue crear, escuche esto, crear pánico en medio de aquellos que estaban dentro de la ciudad, crear ese pánico. De forma entonces que ellos pudieran estar en esa condición, pero Israel entonces tenía confianza. Ahora aquí es donde yo quiero enfatizar este punto. Porque cuando Dios nos dice, yo estoy derribando el muro, pero tú necesitas esperar, en esa espera es donde yo entonces debo estar consciente, estar bien seguro de que Dios se está obrando, pero que debo esperar. Y en esa espera me está preparando Dios, me está formando para lo que viene después. Pero hermanos, no siempre estamos dispuestos a esperar los 6 días y menos 7 días para que Dios obre. Hay muros espirituales que exigen caminar alrededor de ellos en oración antes que caigan. Yo no sé cuál es el muro que usted tiene ahora en su vida y se da cuenta que usted necesita caminar en oración a través de ese muro para que se caiga. A lo mejor tiene mucho tiempo caminando y no ve todavía eso, pues déjeme decirle que según este pasaje Dios sigue trabajando en mi condición, en mi carácter, en mi vida hasta ver el momento cuando Él va a obrar. Si en efecto le espero. Bien podríamos pensar que toda aquella multitud dando vueltas alrededor del muro con tanta intensidad, siguiendo el plan de Dios, fuese ablandando, como dice, todo para que precisamente ellos tuvieran una gran confianza. ¿Qué es lo que se esperaba de eso? Por supuesto, en la medida que que se iba llegando el día 7, ellos tenían una gran confianza. Quizás el primer día caminaron con mucho sigilo, con mucho temor, porque de repente pudieran salir desde la ciudad dardos, armas que pudieran, por supuesto, aniquilarlos. Pero en la medida que caminaban y caminaban, fueron desarrollando una confianza tan grande que entonces, cuando llegó el día final, entonces ya sabemos lo que sucedió. Mis amados, hay muros en nuestras vidas que se caen en la primera vuelta. Qué bueno saber eso. Si usted tiene un muro que se cayó en la primera vuelta, glorifique al Señor por eso. Pero tiene otros muros que no se van a caer sino hasta la 6ª vuelta. O hasta la 7ª, quiero decir, cuando se grite. Es ese día que se va a caer. Entonces muchas veces nosotros estamos esperando, Señor, estoy orando por esto y estoy orando por esto, pero entonces yo me lanzo, yo me antepongo al plan de Dios y entonces le echo a perder a Dios su plan y me echo a perder a mí mismo porque entonces no he obrado según la voluntad del Señor. Déjenme dar esta aplicación, mis amados hermanos. Muchas veces en nuestras vidas Dios nos dice que esperemos para revelarnos algo. Y sabes que nosotros nos empeñamos en otra cosa. Apreciados jóvenes, hablando de sus sentimientos, no se apresuren a hacer cosas en sus vidas sin tomar en cuenta que Dios te está diciendo, espera en mi voluntad.
Porque cuando tú te adelantas a hacer las cosas que Dios no te ha dicho que hagas, entonces estropeas el plan de Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos la importancia que tiene el saber esperar en el Señor. Pero también el versículo 4 nos da otra idea dentro de este contexto de esperar. Mire lo que dice el versículo 4, hablando del arca. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. ¿Por qué los muros no cayeron otra vez el primer día que salió el pueblo y rodeó la ciudad? Bueno, porque Dios determinó que fuera exactamente durante todo ese tiempo. Ahora, quiero llamar su atención a este elemento, porque es interesante que el instrumento por medio del cual Dios iba a obrar para que se cayera el muro era el arca del pacto, el arca del Señor. Hermanos, no sé si ustedes sabían, pero ese arca, el arca que estaba en el tabernáculo, que fue diseñada, por supuesto, por Moisés y que todavía seguía a su pueblo, era el arca de la presencia de Dios, el arca donde Dios manifestaba su gloria. Entonces el hecho de saber que su pueblo llevaba el arca dando esas vueltas le aseguraba a ellos que la presencia del Señor estaba allí y que precisamente esa presencia al final tendría su resultado. Imagínense por un momento, hermano, la solemnidad de los sacerdotes llevando, 4 de ellos llevando el arca. Imagínense la solemnidad de los soldados al frente, la solemnidad de los sacerdotes tocando la bocina, la solemnidad del pueblo detrás. Todo aquello era tan solemne. ¿Por qué? Porque el arca del Señor estaba allí presente. Porque el arca de Dios iba a hacer la diferencia. Y porque es el arca de Dios la que al final entonces traería la victoria sobre aquello. Dios le dijo que ese muro iba a ser quebrantado, y para eso estaba la presencia del arca del Señor para derrumbarlo. Amén. Cuando pienso en esto me llena de un gran gozo al saber entonces que ya Dios ha dispuesto su presencia rodeando ese muro. Y qué mejor que la presencia del arca de Dios, símbolo de eso, de su gloria, símbolo de su poder, símbolo de las cosas extraordinarias que él hizo. Israel sabía lo que significaba el arca del pacto, el arca del Señor. Imagínense entonces, mis amados hermanos, el estado de expectación de Israel y el crecimiento del pánico en Jericó. El séptimo día el plan era tocar las bocinas y gritar hasta que cayera el muro. Qué difícil tuvo que ser esto para los soldados. Vamos a imaginarnos esa escena. Imagínense los soldados allí bien preparados, y tener que estar marchando todos los días y quizás preguntarse, pero ¿cuándo se va a dar la orden para que entremos? ¿Cuándo vamos a entrar para conquistar la ciudad? Los soldados estaban en esa situación, pero se les había dicho, sigan la procesión, sigan caminando. Y hermanos, he aquí el asunto más serio, más difícil en la vida cristiana. Cuando se nos ordena que esperemos hasta que el Señor obre. No es fácil precisamente hacer esto. Vean lo que dice el versículo 8 precisamente, hablando de esto. Así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Ahora, a mí me llama la atención este pasaje, porque otra vez, cuando vemos la orden de Dios, ese plan de Dios que parecía una locura, tenía sentido sobre todas las cosas, cuando precisamente allí estaba la presencia del arca. El arca, el lugar que ocupaba. El resto de la procesión va en la retaguardia, todos caminando y esperando las órdenes. Así fue como Dios lo quiso. Así fue como Dios ordenó. Hay 2 textos en la Biblia que sería bueno que con frecuencia los revisemos. Es aquel que dice, por ejemplo, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Pero hermano, a veces ese texto lo decimos, pero no callamos. Dios dice está presente, pero no callamos. Y lo que Dios desea muchas veces en nuestra vida es que callemos y que escuchemos su voz. Porque hay tanto ruido en nuestras vidas, hay tantas cosas en mi ser que me impiden escuchar al Señor.
porque no puedo detenerme en ese aspecto. Pero hay otro texto aún más que me encanta sobre esto, y es el Salmo 37:7, que dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Mis amados, esperar en el Señor es un don maravilloso. Y es un don que al final trae tremendos resultados. Porque cuando esperamos en el Señor, entonces Dios está trabajando. El problema de nosotros es que pensamos que Dios no está trabajando. Cuando esperamos en Dios, Él está trabajando. ¿Por qué está trabajando? Porque hay cosas que a lo mejor yo he decidido que se hagan, que quiero, pero al final entonces me doy cuenta de que tales cosas no es lo que el Señor quiere para mi vida. Y de esa manera me estoy moviendo. Qué bendición es entonces esperar en el Señor. Esta procesión que va en la retaguardia, que va caminando, que se va moviendo, se le dijo: espera. ¿Hasta cuándo, Dios? Hasta el séptimo día. Hasta el séptimo día. En la vida espiritual necesitamos, mis amados hermanos, saber que no siempre cuando yo decido que quiero algo, Dios va a obrar. De hecho, hay momentos cuando Dios me ha dicho: olvídate de eso, no sigas pidiendo eso, porque no va a haber ningún resultado. De esta manera entonces entendemos que el obrar de Dios es exactamente según Él lo ha establecido, y será siempre lo mejor para nosotros. Porque si no ha obrado, si no ha actuado, si no me ha respondido de una manera, es porque Él sigue trabajando para darme lo mejor. Y la sorpresa para mí va a ser precisamente eso, que supe al final esperar, que no tomé esa decisión y que Dios estuvo allí esperando, o que estuve esperando, quiero decir, en el Señor, hasta ver la respuesta. Pero esta historia no termina así solamente. Esta historia termina diciéndonos que Dios rompe los muros para la entrada triunfal, para que finalmente entremos y conquistemos. Y es allí donde entonces podemos ver que ese Dios que me permitió estar allí antes, esperar de esa manera, hacer mi parte, ahora entonces dice: es el momento de orar, ahora es el momento que actúes. Al terminar la última vuelta del séptimo día, la voz de Josué despertó el sosegado aire vespertino con esta orden. ¿Cuál fue la orden? Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Imagínense, hasta ese momento todos ellos esperando por su líder, porque era el líder, era Josué quien iba a dar la orden. Y hermanos, al final gritó. Puede imaginarse semejante grito. ¿Sabe usted lo que esto produjo en los habitantes de Jericó, quienes ya estaban sumidos en tal desolación, como si un hechizo misterioso hubiese caído sobre su rey y el pueblo quedando sin aliento, como dice Josué 5:1, esperando de una manera defensiva sin haber hecho un ataque previo a una población que por supuesto estaba indefensa? ¿Sabe usted lo que significó para el rey de Jericó aquel grito? Si ya estaban atemorizados, lo que implicó escuchar semejante grito de una población que no era cualquier población, eran 2 millones de personas gritando en ese momento, gritando. Y por supuesto, Dios le dio la victoria. Hay algo maravilloso en esto, y es que Dios nos dice exactamente cuándo va a obrar. Y en ese momento de escucharlo y su obra en este caso, entonces hay varios elementos que se van a dar. Vamos a ver en el versículo 17. Versículo 17 de este pasaje dice: y será la ciudad anatema a Jehová. Por cierto, la palabra anatema significa maldito, con todas las cosas que están en ella. Escuchen, solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en casa con ella, porque por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Interesante esa historia, porque cuando Israel envió a los espías para ver la ciudad, precisamente esta mujer, una ramera, una prostituta, la menos indicada, creyó en Dios. Y entonces ella dijo: bueno,
los voy a esconder para que no los busquen y lo maten, pero asegúrenme que cuando vengan a conquistar la ciudad, ustedes me salvarán a mí y también a mi familia. ¿Se dan cuenta por qué Hebreos por allá va a decir que por la fe Rahab la ramera hizo lo que hizo? Y aquí vemos entonces a una mujer de mala conducta, de mal obrar, creyéndole a Dios. Pero entonces hay un cumplimiento de esta promesa. Como el caso del diluvio, donde una sola familia se salvó, porque le creyó a Dios. Esa familia fue la de Noé con sus hermanos. Tenemos aquí una familia que fue salvada de semejante destrucción y juicio. Hablamos entonces de Rahab, la ramera, y toda su familia. Su valeroso acto de fe, escondiendo a los espías, ahora es retribuido por la salvación. De esta manera Dios cumple la promesa. ¿Cuál es la promesa? Que ella iba a ser salva con toda su familia. Y hermano, déjenme decirles esto. Jericó es un símbolo del juicio anticipado de Dios, del juicio final anticipado. Es una figura que nos ilustra entonces que Dios va a destruir este mundo, pero salvará a los creyentes, que salvará a su iglesia, que salvará a aquellos que han puesto en el Señor su esperanza y su fe. Eso es lo que tenemos aquí. Se le dijo que van a destruir la ciudad, pero salvarán a Rahab y a toda su descendencia, a toda su parentela. Entonces estamos en presencia de algo interesante, que dicho sea de paso, no sé si sabía, pero Rahab, la ramera, va a formar parte del linaje de nuestro Señor Jesucristo posteriormente. Cosas que solamente Dios hace y sabe. Entonces aquí estamos en presencia de esto. Esta es una de las esperanzas que tenemos para el juicio final. La destrucción de Jericó es una especie de juicio final, como he dicho. Dios va a destruir, pero la promesa es que al final entonces aquellos que han creído en el Señor serán salvos. Y esto me lleva entonces a una de las promesas de la Biblia tan extraordinaria acerca de Dios, cuando dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Por supuesto que lo hará, porque es Dios. Él lo ha prometido y lo va a hacer. Y es lo que estamos viendo en esta historia. Él prometió salvar entonces a esta familia, Rahab con su familia, y es lo que está haciendo ahora. Pero también se aseguró de que toda esa ciudad iba a ser destruida, y es lo que va a suceder ahora. Miren lo que dice el versículo 18. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. ¿Cuál es la idea de esto? Hermanos, dentro de Jericó habían cosas codiciables. Y déjeme adelantarle esto por si no vuelvo a predicar de este pasaje. Que Acán, uno de los que entraron allí, tomó un lingote de oro y un manto babilónico, y se lo llevó y se lo escondió, y después vino una gran derrota a Israel. ¿Por qué? Porque tomó del anatema. La orden era: ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. Cuando el muro de Jericó cayó, el ejército de Israel entró y destruyó toda la ciudad. La orden divina era apremiante, escuche eso, y por eso el pueblo hizo lo que hizo. Se dice que ellos entraron. ¿Qué sucedió? Destruyeron a filo de espada, versículo 21, todo lo que en la ciudad había, hombres, escuche, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Todo lo destruyeron. ¿Por qué? Porque esa era la orden divina. Pero a diferencia de Saúl, Saúl perdonó lo mejor del ganado. En aquel tiempo, cuando Dios le dijo también que destruyera todo, él perdonó porque según él quería ofrecérselo a Dios. A diferencia de esto, Israel mató a todo lo que tenía vida. Uno, por supuesto, se pregunta ante estas historias cómo es que allí murieron jóvenes, niños y todo. Porque esa era la orden divina, esa era la orden de Dios. Era una ciudad que era una ciudad maldita, era una ciudad que tenía esta característica y había que destruirla. Mis amados, cuando Dios ordena destruir todo, esa orden debe cumplirse sin dejar nada pendiente. Si el hombre trata de ser más misericordioso que Dios, se pone en una línea de rebelión.
Déjeme decirle que hay creyentes que están en una línea de rebelión. Hoy día están viviendo vidas en una rebelión aún siendo cristianos. ¿Por qué razón? Simplemente porque en sus vidas han cambiado muchas cosas de las cuales el Señor les ha dicho que no hagan. En la vida espiritual necesitamos destruir, escuche, todo lo que es motivo de pecado. Porque todo lo que es motivo de pecado fue llevado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que la presencia del anatema siempre está vigente en nuestras vidas. Cuidado, hermano. Escuchen lo que estoy diciendo. La tentación de verlo y tomarlo pareciera estar al alcance de tu mano. La orden dada para no codiciarlo es porque eso es maldito. Dios lo dijo que es anatema y no debe ser tomado. Finalmente, versículo 19, en ese muro que se derrumba y que nos da la victoria, mis amados hermanos, todo debe ser consagrado al Señor. Ahora, vean el contraste. Dios dijo, destruyan todo, pero miren lo que es el versículo 19, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro del Señor. Esa era la orden. Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel? En efecto, destruyó toda la ciudad, pero el oro, los utensilios de bronce y de hierro fueron consagrados para el tesoro del Señor. Cuando Jericó cayó, nadie ganó nada excepto para ofrecerlo al Señor. Yo quiero enfatizar este principio. Cuando Jericó cayó, ninguno de los que estuvieron allí presentes conquistando la ciudad ganó nada para ellos. Y uno se extraña, pero ¿qué pasó? Porque la orden era que lo único que iban ellos a tener era este tesoro, hablando del oro, la plata, el bronce, para ser dedicado al tesoro del Señor. Y hermano, aquí hay una lección extraordinaria que yo quiero enfatizar. Una de las cosas que en la vida siempre anhelamos es: ¿cuánto hay en eso para mí? ¿Cuánto puedo sacar de eso para mí? Y siempre estoy pensando en eso. Pero fíjense que en esta historia, Dios le dijo a su pueblo, que todo lo que simbolizaba el oro, que simboliza la pureza, las riquezas, le pertenece al Señor. El término consagrados al Señor es de mucha importancia para destacarse. No se nos dice que ellos deberían tomar eso para sus propios beneficios. No dice eso la Escritura. Y si Dios permitió entonces que esos objetos fueran recogidos y atesorados, es porque entonces tenía un propósito, porque era para el tesoro del Señor, para el tesoro de la casa del Señor. El oro y la plata representan lo excelente, la calidad. Han representado también la pureza y lo permanente. Mis amados hermanos, Jericó era símbolo del poder del pecado y del mundo y de Satanás. Ellos fueron reducidos a ceniza, pero su tesoro, escuche, su tesoro, entonces fue escogido para Dios. Y cosas que son sorprendentes en toda esta historia y que nos enseñan tanto. Nuestro tesoro, mi tesoro, le pertenece también al Señor. Lo que Dios me da, que muchas veces me quedo con eso, le pertenece al Señor. Porque me ha dado la vida, me ha dado el sostenimiento, me ha dado todo. Y entonces Él dice, hay algo de eso representado entre el oro y la plata que me pertenece. ¿Qué dice el Señor más adelante? Mía es el oro y mía es la plata, dice el Señor. Todo me pertenece, todo es mío. Entonces debo consagrarlo mejor al Señor. ¿Por qué? Porque Dios es digno de lo mejor en mi vida. Yo debo consagrarle a Él lo que a Él le pertenece. Y eso fue lo que sucedió en esta historia. Hubo un hombre llamado Acán que se quedó con lo que no le pertenecía. Lo robó, un lingote de oro y un manto babilónico. Por ese pecado, Dios derrotó a Israel cuando fueron a una ciudad más pequeña. Lo derrotó.
Y hermanos, para cerrar ya mi mensaje esta tarde, la orden era que todo lo que ellos consiguieran de calidad, como esto, fuera dedicado al Señor. En la caída de los muros de Jericó encontramos entonces 3 lecciones que yo quiero enfatizar esta tarde. Primero, que el pueblo se involucró en el trabajo. Participaron. Todos trabajaron. ¿Quiénes trabajaron? Los sacerdotes, soldados y el pueblo. Todos trabajaron. Note cómo el grito de la multitud hizo que cayera el muro. Participó toda la ciudad. En segundo lugar, hubo que esperar hasta completar los días puestos por Dios. A veces nos adelantamos a lo que Dios está haciendo por nuestra desesperación. Y por eso los muros no caen. O quizás caen otros muros, pero no son los muros del Señor, que el Señor quiere que caigan. Y en tercer lugar, hermanos, el pueblo ganó la victoria. ¿Hay algo imposible para Dios? Cuando usted mira y se imagina esos muros, que los describí al principio, tan grandes, tan anchos, tan altos, era imposible desde el punto de vista humano que esos muros cayeran. Dicen la arqueología moderna que descubrió en Jericó la forma como cayeron los muros, que no cayeron hacia afuera sino hacia adentro, que en efecto fue algo que desde lo más profundo de la tierra movió aquello, los levantó y cayeron de esa manera. Y por cierto, el único lugar que quedó seguro de esos muros, ¿sabe cuál fue? La casa donde estaba Rahab la ramera. Fue el único lugar. Todo esto entonces nos muestra, mis amados hermanos, que aquellos muros que son infranqueables, que aquellos muros que parecen impenetrables, Dios, escuche esto, es el mismo ayer, hoy y para siempre, que está listo para obrar en ese muro que en este momento está impidiendo que tú entres y goces de la bendición y de las promesas que Él tiene preparado para ti. Dios derriba esos muros, pero no lo va a hacer si tú no comienzas a dar la vuelta, por lo menos un día. Aún más si Dios te dice que son 6 vueltas y que es el 7º día cuando vendrá esa vuelta final, entonces debes permanecer firme, seguro, confiado de que al final de todo el Señor estará obrando en tu vida. Yo quiero invitarles a esta hora para que nosotros oremos, pero oremos pensando en esto. Es posible que esta tarde en tu vida descubres que hay muros, que tú mismo los creaste por tu condición, tu incredulidad, tu manera de ser te ha llevado a crear esos muros. Y hoy vives una vida, aún siendo un creyente, una vida vacía, una vida sin propósito, una vida donde no se ve un rostro gozoso, alegre, donde no se ve una vida diferente. ¿Qué tal si esta tarde le crees al Señor? ¿Qué tal si esta tarde le dices, Señor, creo que esta palabra es para mí, creo que esta palabra yo la tomo para mí? Es infranqueable mi muro, pero creo que hay un Dios que me ha dicho que siga adelante. ¿Cuál es la promesa del versículo 2? Dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones y sus varones de guerra. Yo quiero pedirte que te pongas de pie esta tarde para que oremos. Un mensaje como este me obliga a hacer una invitación, porque bien puedo esta tarde reconocer que se han levantado muros en mi vida, infranqueables, que me impiden avanzar. Hay una promesa allí adelante, la tierra prometida, pero hay un muro aquí que me está impidiendo avanzar. Pues qué tal si esta tarde tú vienes al Señor en la quietud de tu corazón, reconociendo al Josué de tu vida, que
se llama Jesucristo también, que tiene la seguridad en esa promesa que Él es capaz de derribar ese muro. Cierra tus ojos por un momento y piensa en esta historia, tantos años atrás, que sigue teniendo un mensaje para nosotros. Allí en la quietud de tu corazón puedas decir: Señor, yo admito esta tarde que hay algo que me ha impedido, que está impidiéndome avanzar. Aun cuando soy un hijo tuyo, reconozco que hay barreras. Aun cuando soy un hijo tuyo, reconozco que yo mismo he creado esas barreras, esos muros que están siendo impenetrables. Pero esta tarde, en el nombre de Jesús, por la autoridad que me da tu palabra, creo que tú puedes derrumbar mi muro. Creo que tú puedes echar por tierra eso que en este momento me impide seguirte. Allí, en la quietud de tu corazón, quiero animarte para que ores conmigo. Si después de esta oración tú sientes en tu corazón el deseo de pasar al frente y decirle al Señor: Padre, yo te agradezco porque esta palabra me ha tocado y quiero darte todo mi corazón a ti, todo mi ser. O quizás allí mismo donde está sentado pueda orar diciéndole al Señor: Padre, ya no puedo más con esta carga de mi vida. Hay un muro muy fuerte que se ha levantado sobre mí. Solamente tú puedes obrar, solamente tú puedes actuar. Allí en su corazón ore diciendo: Padre, gracias te doy por tu palabra. Siempre tu palabra me bendice. Siempre tu palabra me habla. Siempre tu palabra me hace ver mi necesidad. Recordamos esta historia tan extraordinaria como fue aquel muro impenetrable derribado por una estrategia que a todas luces parecía una locura, pero que al final así es como tú obras. Hay cosas que nos parecen una locura, que vienen de ti, pero tienen un propósito. Padre, yo te entrego mi vida esta tarde, yo te rindo a ti mi corazón, yo te entrego a ti mi vida.